Zombie Apocalypse. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado. Hola, mi nombre es Berenice Jarquín, trabajo en vinculación social de aquí de la SEDEMA. Les voy a dar la charla de la importancia de los bosques y técnicas de reforestación. Y bueno, nos hemos preguntado, si nosotros nos preguntáramos qué es un bosque, podría asegurar que la mayoría de las personas podría hacer referencia a que es una comunidad vegetal donde hay la gran cantidad de especies vegetales son árboles. Y sí, efectivamente es una comunidad vegetal estratificada donde aparece un estrato superior de árboles y por debajo de las copas vamos a encontrar un estrato leñoso o herbáceo. Bueno, y nos preguntaremos también cómo es que está compuesto un bosque. Un bosque está compuesto por 4 capas principales que van a ser de la parte superior a la inferior. Primero es la capa emergente, donde encontramos los árboles que son mucho más altos que los árboles de la capa del dosel. En ellos vamos a encontrar un sinfín de animales, principalmente pájaros o aves. Cuando nosotros vamos a este tipo de comunidades y vemos o volteamos a la parte de arriba, a veces no llegamos a ver esta fauna porque pues se esconde entre toda la vegetación. Posteriormente viene el dosel, que son las partes altas o también denominadas copas, donde esta parte con sus hojas van a dar protección y sombra a todo el resto del bosque. Y después de ahí sigue el sotobosque, que es el área más oscura y fría, donde se va a encontrar por encima del suelo y por debajo de las hojas. Las plantas que se encuentran en esta área se incluyen en la mayoría muchos arbustos o árboles pequeños o jóvenes, también denominadas plántulas. Y ya en la parte inferior vamos a encontrar lo que es denominado como el suelo forestal, donde los animales más grandes van a vivir en esta zona. En esta capa también podemos encontrar un sinfín de organismos como son hongos, insectos, gusanos o demás otros organismos pequeños que viven y que van a descomponer los materiales de residuo para formar un suelo nuevo. Ahora, una de las características para que nosotros veamos que esto es un bosque, debemos de tener en cuenta que estos árboles deben de medir al menos 5 metros de altura y debe de cubrir un mínimo el 10% de la superficie. Entonces, si nosotros cumplimos o vemos que esta comunidad vegetal cumple con estas características, la podemos denominar bosque. Y bueno, dentro de toda esta red que existe dentro de esta comunidad está la red alimentaria, y es donde cada uno de los microorganismos o organismos va a cumplir un papel fundamental en este ciclo. Es decir, cada uno va a estar interconectado directa o indirectamente. Por ejemplo, podemos ver en la imagen que está de fondo cómo es que interactúan algunos insectos con algunos mamíferos o con algunas otras plantas. ¿Qué pasa si nosotros quitamos o alteramos un organismo de toda esta red alimentaria? Lo que va a pasar va a ser 2 cosas. Una, ya sea que pongamos o presionemos a los organismos de tal manera que estos migren a zonas donde puedan encontrar el alimento, o bien pueden a la larga desaparecer, se pueden extinguir. Entonces, una importancia que tiene cada uno de estos organismos es que efectivamente nosotros no extraigamos ningún organismo o alguna parte, en el caso de las plantas, para evitar alterar en la medida de lo posible pues esta red alimentaria. Y bueno, nosotros nos hemos preguntado, o en sinfín de documentales hemos escuchado que México es un país megadiverso, y precisamente es megadiverso debido a que a lo largo del territorio mexicano podemos encontrar casi todos los tipos de vegetación que existen en el mundo. En la gráfica que vemos en la parte inferior derecha
podemos observar que tenemos la parte de anfibios y ocupa el cuarto lugar, o sea, México ocupa el cuarto lugar, en cuanto a reptiles es el segundo, en mamíferos es el tercero y en plantas el quinto lugar. Estos datos, cabe aclarar que no son datos estáticos, los encontramos constantemente en movimiento debido a la extinción o al descubrimiento de nuevas especies. Y bueno, ¿qué es lo que pasa para Veracruz? Para Veracruz, de acuerdo con un sinfín de estudios sobre la biodiversidad, podemos encontrar que dentro del estado hay una gran riqueza en cuanto a flora y fauna. Esto no quiere decir que solamente hay riqueza de flora y fauna, sino que además conocemos, o los que vivimos en el estado, podemos darnos cuenta que hay una riqueza gastronómica, cultural, de etnias, etcétera. Pero para fines de la plática tomaremos en cuenta lo que es flora y fauna, y todo esto se debe principalmente a la condición orográfica y geológica en donde se encuentra el estado de Veracruz, y por ende, pues esto nos va a permitir una diversidad en los tipos de suelo y a su vez la diversidad en los climas. Bueno, esta diversidad biológica para el estado de Veracruz está reportado 18 tipos de vegetación, concentrándose en uno de los estados más ricos, acompañado, por ejemplo, del estado de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Y bueno, nos preguntaremos por qué son importantes los bosques. Los bosques son importantes por un sinfín de servicios ecosistémicos que ellos nos proveen, como lo que puede ser que mantienen la biodiversidad, nos proveen de madera, depuran el aire, controlan y mejoran las aguas, crean un suelo fértil, etcétera. Pero una parte importante es que estos son irreemplazables, y no nada más los bosques, sino cualquier tipo de vegetación o cualquier tipo de ecosistema es irreemplazable. Entonces, si nosotros llegáramos a alterar este tipo de ecosistemas, pues nunca lo vamos a poder recuperar al 100%. Siempre vamos a tener una pérdida, ya sea tanto de flora o de fauna o de algunas otras características. Y bueno, también nos preguntaremos ¿por qué más son importantes los bosques? Los bosques también son importantes porque de ellos podemos obtener algunos alimentos, tanto para las personas que vivimos cerca de ellos como las personas que viven dentro de ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos acudido a lo mejor a algún mercado o algún tianguis donde van estas marchantas y nos ofrecen algunos de los productos, como los hongos, algunas partes de algunas plantas, algunos otros organismos como insectos para cuestiones comestibles? También son importantes porque ellos van a ser los que nos ayuden a mitigar el cambio climático. Esto lo podemos ver muy claro porque, por ejemplo, si nosotros vamos al bosque y podemos hacer una caminata, nos damos cuenta que cuando estamos directamente al sol, pues obviamente pues la temperatura es mucho mayor. Cuando nosotros nos sentamos tal vez a descansar de esta caminata, podemos ver que pues, nos podemos refrescar. Entonces, todo esto también ayuda a nivelar estas temperaturas y a contener la humedad, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros retiramos toda la cobertura forestal? Es que vamos a incrementar las temperaturas. También lo que hacen es que proporcionan el hábitat de muchos de los polinizadores que son esenciales para la producción alimentaria, como las abejas, algunos murciélagos, algunos otros insectos. Y bueno, además también proporcionan más de 86 millones de empleos verdes. ¿Qué quiere decir esto? Los empleos verdes son aquellos empleos que se pueden dar de alguna manera siempre y cuando se mantengan las condiciones favorables del bosque. En la parte superior izquierda podemos observar, por ejemplo, estas personas que extraen algunas partes de las plantas, por ejemplo, para hacer algunos abanicos. En algunas otras comunidades, ¿qué es lo que pasa? Que se organizan y se crean campañas de reforestación. ¿Por qué? Porque de esa zona extraen leña para el consumo de su hogar. En la otra fotografía podemos observar las mujeres que cosechan el café de sombra. El café de sombra también es uno de los agroecosistemas que promueven o que de alguna manera mantienen la estructura de un bosque. Entonces, actualmente también se cosecha el café de sol,
que es una gran problemática. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que quitan toda la cobertura forestal, meten el café de sol y sí da unos altos rendimientos, pero ¿qué es lo que pasa? Que al dar altos rendimientos, ellos están gastando también en insumos. Entonces, es un pro y un contra, ¿no? Entonces, el mantener este tipo de agroecosistemas o el café de sombra nos va a permitir contener de alguna manera la estructura de los bosques. En las partes de abajo podemos ver, por ejemplo, estas señoras son unas personas que se encuentran en la península de Yucatán y lo que ellas hacen es que extraen estos troncos que se caen y los ahuecan y ahí ponen las colmenas de las abejas meliponas precisamente para poder cosechar la miel. Entonces ellas le dan un valor agregado porque pues bueno, esta miel se utiliza principalmente para cuestiones gourmet. Otro dato que me gusta ponerles es el de las cañadas, que se encuentra aquí en Huatusco, y ellos, además de promover que se mantengan los bosques, lo que hacen es dar algunos cursos, como por ejemplo el cultivo del hongo shiitake, que también se ocupa para cuestiones gourmet, y que además, bueno, una vez que ellos lo cosechan, pues te enseñan cómo es que a través de estos troncos de los encinos también les generan pequeños agujeritos, ponen las cepas y ahí es donde crecen los hongos. Algunos otros servicios es que, como yo les mencionaba, efectivamente, si no hubiera polinizadores o los cultivos que se crean o que se ponen cercanos a estas zonas boscosas, no habría el alimento para los polinizadores, entonces no podríamos tener las cosechas que tienen estas personas cerca de los bosques. ¿Por qué? Porque no habría los polinizadores como las abejas o como algunos insectos o algunos murciélagos de los cuales dependen para que se den las cosechas. Otra cosa es que se pueden extraer de estos algunas partes como algunos bejucos, algunas lianas, para poder generar este tipo de artesanías que es la cestería. Y bueno, el caso que les mencionaba de la meliponicultura, que es la obtención de la miel. Entonces, ¿qué pasa? Que se están poniendo los cajones muy cercanos a las zonas de bosques porque pues hay una gran cantidad de insectos o de polinizadores que ayudan precisamente a generar todo este alimento constante para pues las abejas o para estos insectos. La otra es esta organización que se llama Opojal. Lo que ellas hacen son una organización que se dedica a la cosecha o a la recolección de las acículas de los pinos, es decir, de las hojas, y hacen cestería y también hacen algunas artesanías de joyería. Y bueno, el conocido café de sombra. Y bueno, ¿cuántos de nosotros también no hemos echado mano o nuestra mamá no ha echado mano precisamente de estos remedios caseros? O sea, de que tómate un té de tal planta o de tal raíz o de tal corteza para que te alivies de algún mal. Entonces también es una importancia cultural que se genera a través de todos estos servicios que nos provee el bosque. Y bueno, ahorita vamos a ver un video que se llama Bosques y Cambio Climático y posteriormente continuamos con la charla. Estamos comprometidos con el medio ambiente y más que nada con el bienestar de nuestras futuras generaciones, ya que, como decían los abuelitos, pues uno viendo mal ya la vamos pasando, pero pues tenemos retoños, son nuestros hijos, nuestros nietos, y pues nos gustaría que conozcan el bosque como lo tenemos ahora, o mejor si fuera posible. Los ecosistemas forestales son sistemas naturales de captación y almacenamiento de carbono. El manejo forestal sustentable tiene potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación y mitigar el cambio climático. México tiene más de 138 millones de hectáreas cubiertas por vegetación forestal. El 45% de estos bosques
Pertenece a ejidos y comunidades rurales en un sistema de propiedad colectiva específico de México. Desde su creación en 2001, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, apoya a esas comunidades y a las personas propietarias en la conservación, protección, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas forestales para mantener la provisión de servicios ambientales que son considerados un bien público para el desarrollo del país. Así nació el Programa Nacional Forestal, CONAFOR. Este programa apoya a las personas dueñas o poseedoras de bosques, selvas, manglares y zonas áridas para cuidar, mejorar y aprovechar sustentablemente sus recursos forestales. Los bosques son un elemento clave en la generación de empleos estables y son un factor de desarrollo para las comunidades forestales. El Gobierno de la República implementó el proyecto Bosques y Cambio Climático, en colaboración con el Banco Mundial, para promover la gestión sustentable de los bosques por parte de ejidos y comunidades. Con 392 millones de dólares invertidos en México, de los cuales 42 millones provienen de los fondos de inversión en el clima, este proyecto representa la operación forestal más grande del Banco Mundial a nivel global. Inició el 20 de noviembre de 2012 con el objetivo de apoyar a las comunidades rurales de México para que puedan gestionar sus bosques de manera sostenible, desarrollar la organización social y generar ingresos adicionales a partir de productos y servicios forestales, incluida la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal. Red Más. Con el proyecto se han apoyado a las comunidades para que reciban los beneficios económicos que los bosques bien administrados pueden proporcionar a largo plazo. Este proyecto desarrolló 3 componentes. Diseño de políticas y fortalecimiento institucional. Al final del proyecto se cuenta con sistemas de monitoreo y evaluación de los programas de la CONAFOR más robustos y que generan información útil para la institución y para el país. También se construyó un sistema de monitoreo, reporte y verificación de gases de efecto invernadero. Se desarrollaron prácticas de inclusión y salvaguardas sociales y ambientales, y se firmaron convenios de colaboración con diferentes instituciones. Se ha fortalecido la coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, y con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para impulsar un modelo de manejo integrado del territorio que contribuya al desarrollo rural sustentable. La calidad de asistencia técnica ha mejorado al contar con asesores técnicos certificados. El segundo componente, consolidación de programas comunitarios a nivel nacional, ha contribuido a fortalecer el programa de pago por servicios ambientales que impulsa mejores prácticas. La Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad, ENAIPROS, y los esquemas de restauración forestal en cuencas hidrográficas prioritarias para el desarrollo económico de ejidos y comunidades en México a partir de su actividad forestal. Durante la vida del proyecto, disminuyó el promedio anual de deforestación neta a nivel nacional. Todo aprovechamiento de cultivo de cualquier comunero pues, se hace mediante un permiso y mediante áreas designadas para eso, ¿no? Entonces, hay partes del bosque que no se tocan. No se tocan porque están destinadas a la conservación de la flora y fauna. El tercer componente, innovación de la estrategia Red Más en áreas de acción temprana, apoyó la elaboración de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal en la Red Más.
Gracias a este componente, se suscribió un convenio de colaboración con la SAGARPA para alinear las políticas agropecuarias con las forestales, y se pusieron en marcha programas especiales que se aplicaron en 2 regiones específicas, cuencas costeras de Jalisco y en la península de Yucatán. El proyecto Bosques y Cambio Climático ha contribuido a mejorar el manejo forestal sustentable, con el cual se incrementa la productividad y se genera riqueza económica y empleos para los habitantes de estos ecosistemas, al tiempo que suministran bienes y servicios ambientales que garantizan la conservación de la biodiversidad en el presente y el futuro de los bosques y selvas de México. Bueno, y por ejemplo, para Veracruz, me gusta ponerles este caso de éxito, que es el de el ejido de la Selva. Este se encuentra en la región de Guayacocotla. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos se organizaron de tal manera que, por ejemplo, generaron empleos, más o menos 9,360 jornales, y lo que permitió es aumentar el ingreso adicional a 1.2 millones de pesos al año. Este aserradero o el lugar donde hacen el tratamiento de estas maderas para poderlas vender de manera certificada, lo que les ha ayudado también es aumentar los precios de la madera en rollo, donde, por ejemplo, para el 2015 más o menos había aumentado a 1,600, cuando en el 2010 se estaba vendiendo en 1,250. Entonces, al certificar esta madera, ¿qué es lo que pasa? Que pues obviamente el valor de este producto va en aumento. Además, lo que ellos hacen es que promueven la conservación de algunas de las especies como el pájaro carpintero, el gorrión, entre muchas otras. Otra cosa importante es que no nada más involucran pues al personal capacitado o especializado para trabajar con esta maquinaria, sino que involucran a toda la sociedad. Por ejemplo, algunos de los pobladores de las localidades aledañas, además de que esto evita que pues estos migren a otros lugares por no tener una fuente de empleo. Entonces han participado mujeres, han participado jóvenes, y qué es lo que se puede llegar a hacer, precisamente armar un programa o un caso de éxito como es el del ejido de la Selva. Ahorita les voy a mostrar, bueno, ya vimos en el video anterior que es de un red, entonces ahorita lo vamos a ver y posteriormente les voy a explicar a continuación lo que sigue. El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera es uno de los principales causantes del cambio climático. Los bosques absorben y almacenan el carbono y contienen más carbono que el que se encuentra actualmente en toda la atmósfera. Sin embargo, la deforestación por el cambio de uso de suelo, explotación excesiva, el incremento de los incendios u otros factores liberan nuevamente el carbono hacia la atmósfera. La deforestación genera más dióxido de carbono que todo el transporte mundial. La Organización de las Naciones Unidas propone como parte de la solución el mecanismo RED, que significa reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, más la conservación, el aumento y manejo sostenible de los acervos de carbono en los bosques. RED+ busca desacelerar, frenar y revertir la pérdida de nuestros bosques y garantizar la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades que viven en ellos. Bueno, esta es la parte de RED+, pero ¿qué es lo que pasa para México?
Bueno, hasta aquí hemos visto algunas de las características de los bosques y de acuerdo a la FAO podríamos definir algunos de los beneficios de estos y los más importantes es uno que, bueno, los bosques lo que ayudan es a nutrir el suelo, actúan como sumideros de carbono, proporcionan alimento a millones de personas, directa o indirectamente, son acueductos naturales, es decir, son los que nos ayudan a hacer el recargo de los mantos freáticos, albergan el 80% de la biodiversidad del planeta. Entonces, se podría resumir en estos 5 puntos más importantes y algunos otros datos acerca de bosques es que más de 1/3 de los bosques del mundo son primarios, es decir, más o menos es un 34% y del total de estas especies, 28,000 al menos son de uso medicinal. La mayoría de la biodiversidad terrestre la vamos a encontrar en este tipo de ecosistemas. También 60,000 especies de árboles van a ser las que van a proporcionar el 80% de casas o del hábitat natural de muchas especies de anfibios, el 75% va a ser de aves y el 68% de mamíferos. Entonces, nos podemos dar cuenta que si nosotros retiramos toda esta cobertura forestal, no nada más perdemos la parte vegetal, sino que además estamos influyendo en la pérdida de fauna. Se estima también más o menos que el 75% de los principales cultivos del mundo, que esto equivale al 35% de la producción mundial, va a depender de todos los polinizadores que podemos encontrar en estas zonas. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de ecosistemas? ¿Cuáles son los principales problemas con los que se enfrenta? Y estos son algunos de los más conocidos. Por ejemplo, los incendios, ya sea pueden ser inducidos o bien pueden ser accidentales. ¿Cuáles serían los accidentales? Por ejemplo, cuando hay alguna tormenta eléctrica, cae un rayo y se puede incendiar algún árbol que esté por ahí seco. Otro problema grave son los cambios de uso de suelo, como en el caso de algunas zonas donde lo que se hace es se quita toda la cobertura forestal y se pone para ganado. Y un caso muy conocido y que me gusta mencionarlos es el caso de Michoacán, donde lo que están haciendo es que están quitando todos estos bosques templados para poder meter el cultivo de aguacate. Y una gran problemática es que meten este cultivo y al ser un monocultivo y que no hay una gran variedad de plantas, puede llegar alguna plaga a atacar directamente este cultivo y no hay manera de tener algunos controles biológicos. Otro caso importante es la parte de la tala clandestina. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que en algunas carreteras, por ejemplo, vemos estos camiones llenos de carga de madera que precisamente no sabemos si es legal o ilegal? Entonces también falta una regulación en esa parte. Bueno, este es uno de los videos que me gusta ponerles sobre los bosques lluviosos o bosques nublados y posteriormente les voy a poner uno de bosques templados. Ecosistemas de México. Nubes con aroma de café. Bosques nublados. Los bosques nublados, también conocidos como bosques mesófilos de montaña, son un ecosistema muy restringido en México. Ocupan menos del 1% del país y la mayor parte del año están inmersos en neblina o nubes bajas con lluvias abundantes. Aquí en las montañas viven una gran variedad de especies de árboles como pinos, encinos, liquidámbares, magnolias, caudillos y el árbol de las manitas, entre muchas otras. De los árboles se cuelgan una gran diversidad de atractivas bromelias y orquídeas. Los elegantes helechos arborescentes de gran altura también son abundantes. Se calcula que casi el 10% de las plantas del país viven en estos bosques y muchas de ellas son endémicas. Además, gran cantidad de insectos, ranas y salamandras, muchos reptiles y aves. Es el hogar de los míticos quetzal y pavón, y del poderoso jaguar y el pequeño tigrillo. A pesar de su distribución limitada, es un ecosistema prioritario debido a su gran diversidad de especies y a los servicios ambientales de los que nos beneficiamos.
La gran cantidad de lluvia de estos ecosistemas beneficia a las zonas bajas. A pesar de su importancia, los bosques nublados han sido modificados en más de la mitad de su extensión. Estos ecosistemas prestan importantes servicios ambientales como la captura de agua y de carbono, la filtración de contaminantes del aire, suelo y agua, el mantenimiento de ciclos minerales y son importantes reguladores del clima. De los bosques nublados obtenemos productos como alimentos, medicinas, leña, maderas, fibras y remedios naturales. Y son los ambientes preferidos para sembrar el reconocido café de altura a la sombra de los árboles del dosel. Cuando disfrutes de un buen café, recuerda que es gracias a los bosques nublados. Bueno, a continuación viene el video de bosques templados, también para que más o menos se den una idea cuál es la riqueza que podemos encontrar en uno y cuál es la que podríamos encontrar en otro tipo de bosque. Ecosistemas de México. Centinelas del futuro. Bosques templados. Los bosques templados agrupan principalmente a los bosques de pinos, de oyamel y de encinos. Son los ecosistemas forestales mejor adaptados a las bajas temperaturas y capaces de colonizar altitudes superiores a los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Estos bosques ocupan el 16% del país. Los bosques templados de México poseen la mitad de los pinos del mundo y la tercera parte de los encinos. Se estima que en estos bosques viven cerca de 7.000 especies de plantas. Además, gran variedad de fauna como el gato montés, el venado cola blanca, la zorra gris, conejos, roedores, víboras de cascabel, pájaros carpinteros y también son hogar de la emblemática águila real. En el centro de México, los bosques de oyamel son el destino invernal de la extraordinaria migración de la mariposa monarca. También, los bosques templados fueron el hogar del carpintero imperial, el más grande del mundo, el oso grizzly y el lobo gris mexicano. Las tres especies desaparecieron el siglo pasado debido a la tala, la cacería y el envenenamiento. Los bosques templados son ecosistemas importantes, ya que poseen la mayor cobertura de árboles en México, lo que significa una importante producción de oxígeno, mayor retención de humedad, contrarrestan la erosión y los efectos del cambio climático. En México existen muchas comunidades que aprovechan sustentablemente la madera de los bosques templados. La compra de esta madera contribuye directamente a la conservación del bosque y a la economía de la comunidad. La principal amenaza de estos bosques es la tala ilegal, el sobrepastoreo, los incendios y la agricultura. Cuando compres muebles de madera, asegúrate que provengan de bosques certificados. Y bueno, ya viendo toda esta parte, nos podríamos preguntar cuál es el bosque más cercano. Entonces, cuando ustedes salgan o volteen a ver en alguno de sus viajes tal vez familiares, podrían tener mayor percepción para ver qué tipo de bosque es el más cercano en donde ustedes viven. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos la Martinica, aquí en Banderilla, o el Cofre de Perote, donde podemos encontrar los bosques templados. Y bueno, vamos a ver la parte de reforestación y nosotros, bueno, para esto te preguntarías qué pasos seguirías para llevar a cabo una reforestación. Pues bien, vamos a ver cuáles son los pasos que se requieren. Y bueno, para el proceso de reforestación requerimos una serie de pasos. Uno es la selección del sitio, la otra es determinar el germoplasma forestal que vamos a emplear, la producción de la planta que sea de calidad, proveniente del germoplasma forestal de calidad. Una vez que ya la tenemos, hacer la reforestación
Posteriormente, también se tiene que hacer la protección y el mantenimiento de estas plantaciones y además, ya para finalizar, realizar una evaluación, es decir, ver de todo el germoplasma que tenemos para producción de planta, cuánto es nuestro éxito de establecimiento. Y bueno, en cuanto a la parte de tipos de reforestación, por ejemplo, existen varios, está la urbana y está la rural. En cuanto a la urbana, se hace de manera estética, es decir, para embellecer algunos puntos de la ciudad, o en algunos casos se hace cuestiones de investigación, experimentales o demostrativas, es decir, como los jardines botánicos, por ejemplo, en Ciudad de México está el conocido Jardín Botánico de la UNAM y tienen algunas parcelas o algunos puntos que son experimentales para poder hacer cuestiones de investigación o bien llevar a cabo el desarrollo de algunos proyectos. También se hace de manera conductivas o moderadoras de ruido, es decir, se ponen como pequeñas barreras para evitar que el ruido choque de alguna manera directa en algunas zonas. También se hace como control de sombra en algunos parquecitos que están dentro de las ciudades, pues efectivamente son como para cuestiones de recreación. Si es de manera rural, lo que hace es principalmente de conservación. También podemos ver que es para protección de algunas especies, de manera agroforestal, es decir, que no nada más tenemos la parte de los árboles, sino que además podemos poner algún otro arbusto o alguna otra planta de donde podamos obtener algún beneficio o a manera de producción, es decir, algunas plantaciones, por ejemplo, en zonas templadas, donde dentro de estas zonas colocan algún tipo de producción de pinos, por ejemplo, en esta temporada, los arbolitos de Navidad, que los colocan en estas zonas y de alguna manera aprovechan y mantienen la estructura de esta vegetación. Y bueno, también nos preguntaremos cuáles son los factores para una reforestación y existen 5 principales factores. Uno es la selección correcta de las especies en el sitio a reforestar, es decir, por ejemplo, del lado derecho es una buena especie que es un ahuehuete, o Taxodium mucronatum, que es una especie ribereña. Si queremos reforestar estas zonas donde hay el afluente del río, se van a poner especies de zonas ribereñas. ¿Qué pasa con la que está del lado derecho? Que es una especie que viene de Sudamérica, son las comúnmente llamadas casuarinas, que en muchos lados, sobre todo en las ciudades, se meten este tipo de especies precisamente para hacer reforestación de algunos parques o algunas zonas urbanas. ¿Qué pasa con estas especies que pueden llegar a ser competitivas con las que originalmente se encontraban en la zona? La otra es el uso de un germoplasma de la mejor calidad genética y fenotípica. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de venir de los árboles más vigorosos o más frondosos que nosotros podamos ver a simple vista. Una vez que los identificamos, a través de ellos vamos a obtener las semillas que vamos a almacenar para tener nuestro resguardo de germoplasma para hacer nuestras plantaciones. Después, tener un buen sistema de producción de planta y transporte, es decir, tener un área destinada donde vamos a hacer la colocación de las semillas y tener todos estos cajones o plantas o plántulas donde las vamos a mantener hasta obtener cierta altura para después trasladarla al sitio a reforestar. Además, una vez que tenemos, debemos de plantarlas en la época adecuada. Es decir, para que nosotros tengamos un éxito en la sobrevivencia de las especies, ¿qué es lo que va a pasar? Que necesitamos hacerlo, pues por ejemplo, en temporada de lluvia. Si nosotros vamos y colocamos estas plantas que obtuvimos en la época de secas, pues el éxito de establecimiento va a ser mínimo. También debemos de tener una aplicación de técnicas silvícolas apropiadas, es decir, una vez que nosotros tenemos establecidas nuestras plantas, nuestra área de reforestación, debemos de darle cierto tratamiento. Si no tiene acceso al agua, tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos que regarlas, tenemos que hacer estas brechas cortafuego, tenemos que hacer las podas de acuerdo a como lo requieran las especies. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Además, que también debemos de seleccionar el sitio de estudio donde vamos a llevar a cabo la reforestación y se puede hacer de 2 maneras. Una, mediante estas visitas o
o caminatas donde puedes identificar y georreferenciar las zonas que tú vas a reforestar. Actualmente ya podemos echar mano de algunas tecnologías, como es el caso de los drones, y podemos obtener una vista panorámica donde es que podemos llevar a cabo la reforestación. También debemos de hacer la elección de las especies a reforestar, ya sea que sean para fines de restauración, es decir, seleccionar especies forestales nativas de la zona, o para fines de plantaciones comerciales, lo que les mencionaba, elegir especies, por ejemplo, que son de alta productividad y que nos vayan a dar una muy buena cosecha. Por ejemplo, es muy conocido los casos donde se hacen estas plantaciones, sobre todo en esta época, para los arbolitos de Navidad. También debemos de tomar en cuenta que se debe de hacer un cronograma de actividades donde debemos de plantar cuándo es que vamos a reforestarla, la zona en donde se va a reforestar, cuánto se va a hacer la producción de la planta, por ejemplo, la preparación del terreno, el transporte de la planta, etcétera. Entonces debemos de tomar en cuenta todos estos puntos y no dejando de lado precisamente el conocimiento regional y acompañado de esta asesoría técnica. Nosotros como personal especializado lo que se hace es este acompañamiento a las personas de la zona, pero no debemos de ser tajantes en decirles se va a reforestar con esto y únicamente se hace esto, sino que además tomar en cuenta sus saberes y sus necesidades. También debemos de tomar en cuenta que el germoplasma forestal debe de ser de muy buena calidad y de una procedencia conocida. ¿Qué pasa si nosotros podemos o ponemos algunas especies en una zona a reforestar donde, uno, no conocemos la procedencia de dónde vienen estas semillas y si estas son de buena calidad? Entonces, también debemos de tomar en cuenta la distribución de las especies que nosotros vamos a colocar en la zona, así como las fuentes semilleras, es decir, de qué árboles provienen estas semillas. También otra parte importante es el transporte de la planta. ¿Qué pasa? Una vez que ya tenemos establecida nuestro vivero, ya tenemos nuestra producción de planta, la queremos llevar al sitio donde vamos a hacer la reforestación y pues las llevamos todas apelmazadas, todas ahí golpeándose o que se están maltratando. ¿Qué pasa? Como el caso de esta camioneta donde se ponen los arbolitos y si las vas a trasladar una grande distancia y vas en carretera, el golpeteo del aire en las hojas directamente de los árboles, ¿qué es lo que pasa? Que afecta la parte fisiológica, o sea, estamos interrumpiendo las columnas de agua y por ende cuando ya lleguemos al sitio de estudio ya todas las plantas van a llegar marchitas. ¿Por qué? Porque ya les hicimos un daño, una obstrucción de aire dentro de toda esta columna de agua. Entonces, a manera de fisiología, eso es lo que pasa y por eso cuando llegamos a la zona de estudio o donde vamos a reforestar, pues las plantas prácticamente llegan muertas. Otra cosa que debemos de hacer es algunos trabajos previos de reforestación, como es determinar la accesibilidad al predio, es decir, si el predio es plano, si tiene pendiente, también lo debemos de tomar en cuenta. Se debe de hacer la limpieza previa del terreno, porque no vamos a llegar ya teniendo las plantas y decir, ah, bueno, pero es que hay que limpiar o hay que chapear. No, ya debe de estar de alguna manera listo para poder hacer estas plantaciones. Se debe de preparar el terreno, ya sea de manera manual o mecanizada. De manual es pues con pico y pala y ya existen algunas herramientas como estas máquinas que ya hacen estos huecos para poder hacer estas plantaciones o colocarle nuestros arbolitos, o bien se puede arar la zona donde vamos a colocar o remover esta tierra, ¿no? ¿Qué pasa? Que también debemos de tomar en cuenta el diseño de nuestra plantación, es decir, cuántas plántulas necesitamos, si necesitamos juveniles, adultos en etapa 1, adultos en etapa 2, de qué distancia es la que vamos a tener entre planta y planta, cuál es la densidad que esperamos tener, tomando en cuenta el crecimiento de las copas de los árboles, precisamente para que no influya. También se debe de hacer los diseños de plantación, donde se hace de dos maneras. Una que es de manera, lo que se le llama como marco real, donde este diseño se recomienda utilizarlo en terrenos principalmente planos. Son reforestaciones con fines productivos, es decir, plantaciones forestales comerciales,
Y también es recomendado porque es de fácil manejo, es decir, en cuanto a deshierves, riego y fertilización, pues es mucho más fácil. Aquí viene el ejemplo de cómo es que se puede hacer. Esta es la fórmula que se utiliza para poder delimitar la zona y la distancia que debe de haber entre uno y otro punto. Normalmente es una cuadrícula, si nosotros lo extrapolamos a una hoja, es una cuadrícula, o bien lo podemos hacer de manera rectangular. Esto va a depender de la cantidad de terreno que nosotros tengamos. El otro es el comúnmente denominado tres bolillo, que lo que se hace es utilizado para terrenos donde hay pendientes pronunciadas, y lo que pasa es que las plantas se colocan de forma triangulada, en triángulos equiláteros, es decir, de lados iguales, y la distancia entre planta y planta va a depender del espaciamiento que tenga la especie o el que demande una vez teniendo la etapa adulta. Las líneas de plantación deberán de seguir las curvas de nivel. Existen estos aparatos que son una especie de una A y se van haciendo como si fuera un compás, hacer estas marcaciones para poder hacer la distancia entre una y otra. Y lo que va a pasar es que con este tipo de plantación se va a minimizar el arrastre del suelo y a su vez vamos a aprovechar los escurrimientos. Por ejemplo, en las imágenes podemos ver cómo es que se quedan como los cuadritos, y todo esto debe ser planeado, como les mencionaba, de acuerdo a las curvas de nivel, y estas son las fórmulas que se emplean para poder hacerlo. Viene, por ejemplo, el error frecuente que puede haber cuando se hace el trazo del tres bolillo, y podemos ver que no hay la misma distancia de un lado que de otro y se generan estos triángulos isósceles. Entonces, esta tabla que ustedes ven del lado derecho es un ejemplo de que, por ejemplo, si tuviéramos la distancia o la distancia requerida entre planta y planta es más o menos, por ejemplo, de 3 metros, la distancia entre las hileras va a ser de 2.59 y la densidad que requerimos para poder hacer en una hectárea es de 1111 plantas. Entonces aquí viene a manera de ejemplo cómo es que se debe de hacer y cuál es el error que se comete al hacer esta parte. Y bueno, aquí nos preguntaremos, pues, ¿qué necesitamos para plantar un árbol o cómo es que debemos de hacerlo? Son 6 pasos fundamentales. Uno es hacer el hueco donde vamos a colocar nuestro árbol o nuestra planta dependiendo de las raíces, o sea, de la distancia de las raíces que tengan o qué tan largas son las raíces. Entonces, vamos a sacar la tierra, y la tierra que nosotros sacamos de la parte superficial, que va a ser el horizonte del suelo, que va a tener la mayor cantidad de nutrientes, la vamos a colocar primero. Posteriormente, una vez que tenemos el árbol, le vamos a quitar esta bolsa o el recipiente donde lo tenemos, lo vamos a colocar dentro del agujero, y una vez que lo tenemos ahí, vamos a echarle la tierra que habíamos sacado posterior a la primer capa. Vamos a aplanarla con la ayuda de las manos y pues la vamos a regar. Un error muy grave que se comete al hacer una plantación de un árbol es que mucha gente le deja la bolsa, o sea, hace el hueco, deja la bolsa y ya. Eso no se debe de hacer, porque lo que estás haciendo es impedir que las raíces se extiendan lo más que se puede. ¿Qué pasa también? Que si nosotros ponemos el árbol por debajo del horizonte del suelo, es que vamos a ahogar el árbol. Cuando nosotros lo reguemos, pues prácticamente todo el tallito va a quedar por debajo y se va a ahogar. Si nosotros lo dejamos inclinado, también va a haber un problema, porque el árbol pues no va a crecer derecho, y si es para plantaciones de aprovechamiento económico, pues va a haber una pérdida porque no van a salir los tablones de alguna manera derechos. Si nosotros dejamos el árbol y le ponemos todavía un montículo, pues estamos también evitando que el árbol pues respire adecuadamente. Si nosotros colocamos 2 árboles dentro de un mismo agujero, también generamos un problema, porque va a haber una alta competencia entre un individuo y otro. Y bueno, aquí viene un dato importante donde nos dice que, por ejemplo, para que una persona pueda respirar se requieren al menos 22 árboles.
Ya para finalizar, me gustaría ponerles el siguiente video donde hace una recopilación de todos los tipos de vegetación o ecosistemas que encontramos en México y cómo es que hemos perdido a lo largo del tiempo pues estas coberturas vegetales.
Y bueno, ya para finalizar, pues esta es la bibliografía que empleamos. Espero les haya gustado y que se lleven algunas de las reflexiones de los videos, pues que les sirvan. Gracias. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado.